¿Quién empieza? Okay, well, gracias. Veronica, is it you too? Yes, I'm right here, Mr. Matthews. Let me introduce you in Spanish, and then I'll go with you, okay? Jonathan, ready? Presento además al señor Adam Matthews, Head of International UK Center for Digital Build Britain Global Infrastructure Program, quien moderará el panel con nuestros invitados. Cedo entonces la palabra al señor Matthews para que dé inicio a esta sesión. Mr. Matthews, it's your turn. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Good morning to you all. And what a momentous day for a number of people, but for Colombia as well. A momentous day, I think, in the launch of its digital strategy. And this is a great opportunity just to reflect on the public sector perspective. So that's what I think we would want to focus on in this discussion with our esteemed guests that we have with us today. If I might just reflect a few words before we go into the questions, before we begin. Colombia is starting the journey today with its launch of this strategy, a very important digitalization strategy. The UK started its journey in around 2011, and it was that very important moment of the public sector providing leadership to the industry, but also working with industry. And it is this really interesting collective, I think, that we've seen the success come from over the past 7 or 8 years since we launched our program. We're still working on the journey. We're not finished with that whole transition process. But importantly, I think there's been a number of really high value impacts from that journey for the public sector and for the private sector as well. So just to touch on a couple of those, I think first of all, the public sector I think has benefited broadly from the UK government leadership that it's shown by better value for money, by ensuring better quality delivery, of course, as well, in terms of its infrastructure. The whole idea behind the impact of the UK programme, which I see a lot of resonance with your Colombian strategy, and I'm sure we'll discuss this together next, is it's about society outcomes. It's about improving the quality of infrastructure. One of the main promises that our minister that launched our programme made was that let's try and do things better so we can build more infrastructure, better quality infrastructure for the same amount of resources. So I would love to reflect on that idea as well with our esteemed guests here. It's something that we've seen very much in the UK. There's a second impact, and I think Sandra did talk about this briefly as well in the previous discussion, which I would be keen to hear your thoughts on, which is the UK programme. I believe it has also provided a real boost to the sector. I believe that it's provided confidence to the sector. This cultural change that Sandra referred to, that resonated very clearly with me. It is a cultural change. It's a huge industry. It's a highly fragmented industry as well, a complex industry, but a vital industry. And I think one of the biggest changes we've seen is the confidence in adopting digital that government program gave to industry. So it's perhaps an intangible thing, but again, a really important, powerful thing to talk about with regards to change. I don't want to take too long because I really want to hear from our guests, but I did want to say one last thing before I hand over to get their reflections on these interesting times. First of all, we've been honoured actually to be invited into your house, into your home, to partner with you, to help you in this idea of
because I hope that you can continue to support, count on our support from the UK. That's I think a really good time to reflect and come to you with some questions. Perhaps I could begin, Minister Angela Orozco, if I could begin with you, perhaps just on some of your personal reflections around this. Transport is such a vital sector for the country, of course, and I was interested to hear your reflections about the impact of digitalization and what you see the benefits of this from your ministry perspective. What do you see as this helping to support in terms of fulfillment of your goals? Sorry, Minister, pardon, the youth. We can't. Okay. No. Primero agradecer Sí. a la invitación a este foro y obviamente agradecer el rol de la Embajada Británica en todo este apoyo de fortalecimiento institucional para la implementación de la metodología al interior del gobierno colombiano. Ahora, tengo que decir que en mi sector, a pesar de esos resultados que hemos obtenido en materia de infraestructura durante el gobierno del presidente Iván Duque, fundamentalmente que se reflejan en la reactivación no solo de los proyectos de cuarta generación, sino en la formulación de un paquete de 79 proyectos con una inversión superior a los 70 billones de pesos. Creo que enfrentamos el gran desafío de poder consolidar este impulso económico que ejerce esta infraestructura a través de una metodología que nos permita, obviamente, fortalecer la formulación y ejecución de los proyectos. Y por eso uno de los grandes retos es acelerar la adopción de estas nuevas tecnologías en todos los procesos, en el rediseño del sector y en la ejecución de las obras que permitan incrementar la productividad. A nosotros nos compete como ministerio la implementación de toda la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial que adoptó el documento COMPES 3975 dentro del sector de infraestructura. Obviamente, a mí me compete particularmente velar porque todos esos principios del documento de alineación se incorporen en la formulación y el diseño de los proyectos de infraestructura por parte de las entidades que están adscritas al ministerio, que son aquellas que formulan y ejecutan los proyectos, como la Agencia Nacional de Infraestructura, el INVIAS y la Aeronáutica Civil. En este momento estamos convencidos que la adopción de manera masiva, obviamente, de esta metodología va a tener por lo menos unos ahorros en costos asociados a un 30% de los proyectos, en tiempos al de alrededor de un 50% y un aumento en general de productividad de los proyectos de un 20%. Esto lo que nos va a permitir es contar en el mediano y largo plazo, como muy bien lo mencionaste, con una mejor infraestructura, con una infraestructura más oportuna, pero sobre todo optimizar los recursos de manera que podemos tener una mayor cobertura. Colombia es un país que no solamente tiene una complejidad geográfica importante, que ha tenido un déficit tradicional de infraestructura, y poder adoptar esta metodología de manera permanente en el diseño y formulación de nuestros proyectos, lo que nos va a permitir es optimizar y tener una mejor inversión de los recursos que nos permita continuar apoyando la inversión en infraestructura regional para avanzar en un país que tenga mayor equidad. En este momento, como digo, a nosotros nos compete no solo garantizar esa coordinación y esa implementación de ese documento de política pública en las entidades a mi cargo, sino también con las demás instituciones coordinadoras del Comité Implementador de BIM, fomentar estos espacios de diálogo, de reflexión, de capacitación al interior del país en general, es decir, los gremios, la academia, las compañías, porque tenemos que generar, obviamente, que todo el ecosistema genere no solo ese cambio de cultura, sino esa adopción de esas nuevas metodologías. Y ese es, digamos, un segundo tema que para nosotros es fundamental, porque no se trata de que una entidad lo haga, se trata de poder adaptarlas en la implementación a todo el entorno económico, regulatorio y jurídico de Colombia. Y en eso estamos, y por eso, como digo, estamos trabajando conjuntamente con Planeación Nacional y con el Ministerio de Vivienda para fortalecer el talento humano de los equipos de trabajo que están encargados de fomentar y de alguna manera implementar esta metodología y obviamente de promover
mediante el ejercicio de pilotos en los siguientes 2 años, que es la meta, para poder identificar de manera conjunta los obstáculos que se puedan presentar en la implementación y también solucionar los mismos, y de esa manera luego masificar su utilización para lograr la transición que se ha puesto como meta el documento. Luego, para nosotros el principal beneficio es entender que podemos optimizar los recursos de Colombia para tener una mayor infraestructura, no solo mejor infraestructura, sino también una mayor cobertura regional que nos permita tener un país más equitativo. Great. That socioeconomic picture, that was really clear and really powerful. Can I ask again a further, just to go a little bit further into that discussion, Minister? The ministry clearly has, as you said, a very important role with regards to all of the agencies that report to you. Could you speak a little bit about how you see? There are 2 questions here. One is, how do you see your role with interacting with those other agencies? And secondly, perhaps you could give a comment on the future projects, the future opportunities that could deploy the BIM policy to encourage its adoption. Como, digamos, reitero que un poco el rol que tenemos con el Viceministerio de Infraestructura es lograr la coordinación y armonización al interior de las entidades del sector para que la metodología se adopte de manera conjunta y para que haya un enriquecimiento de las prácticas en cada una, porque en cada entidad, tal como lo planeamos, escogimos un piloto para un proyecto de cada entidad, y obviamente ese proyecto piloto nos va a permitir enfrentar los retos de aterrizar la metodología a la realidad colombiana, pero cada entidad probablemente va a enfrentar problemas distintos y problemáticas, y lograr esa coordinación para aprovechar los aprendizajes de manera integral creo que es mi principal rol, porque eso nos va a permitir acelerar la incorporación de la metodología y masificarla para todos los proyectos de largo plazo que se hagan en el futuro. Entonces yo creo que lo primero, el rol nuestro es lograr esa coordinación y armonización, además de, digamos, no solo el fortalecimiento del capital humano, sino que esos pilotos nos permitan realmente entender las dificultades y que todas las entidades aprendan las unas de las otras para lograr sacar adelante los proyectos y de esa manera poder incorporarlos en la planeación de largo plazo de los retos de infraestructura que todavía tiene este país. Si bien ha habido muchos avances y vamos a continuar viendo muchos avances, es evidente que Colombia todavía tiene un rezago importante, sobre todo cuando uno mira lo que es la conectividad de Colombia, por ejemplo, con la Colombia rural. Y nosotros podemos culminar haciendo las grandes conectantes del país, que son las grandes vías concesionadas, que son las que tienen el tráfico de alguna manera importante, que permiten el esquema de financiación de proyectos, pero lo que es cierto es que hay una enorme oportunidad para Colombia en esa conectividad con la Colombia profunda y conectar eso con esas grandes conectantes. Y ahí lo que va a generarse es una mayor, digamos, oportunidad. De ahí es donde se va a generar un mayor crecimiento económico, equidad en esas regiones que permitan luego también ser regiones atractivas para la inversión privada. Y ahí está el gran reto. Yo creo que el gran reto está en cómo luego masificar eso en las demás entidades. Luego el reto en la implementación, en la capacitación, el fortalecimiento institucional, la capacitación del ecosistema, porque no es solo el sector público, sino también todos los agentes privados que interactúan, todos los proveedores, los contratistas, los concesionarios, y poder aprovechar esos 3 pilotos de una manera efectiva para poder identificar, digamos, los problemas y buscarles soluciones de manera acordada y conjunta a los problemas, creo que es nuestro principal reto para dejarle esa trascendencia futura y para que esto continúe como una parte inherente en el ADN de la formulación y diseño y ejecución de los proyectos de infraestructura futura. Yeah. Lesson that we learned in the UK is that the government can get that redesign of the sector going, which I really like that phrase you used earlier. It can help to catalyze and bring the industry together around this topic, and in particular your last comment about education. It can catalyze the demand for those new skills, so we can bring new skills into the industry which
which haven't been that present until now. And that, I think, is a really powerful thing, an opportunity for Colombia, which is very exciting. Minister, I know that you're very restricted on time. Of course, we'd love you to stay. Is there anything else you'd like to add on to your vision, your view here that you sort of put forth very clearly? Yo creo que solo sería decir que lo que nos sucedió con el COVID realmente se convirtió en una enorme oportunidad, porque nos permitió y nos ha permitido acelerar la adopción de tecnologías digitales en cosas sencillas que nos están permitiendo y nos permitirán de alguna manera potencializar también estos pilotos. Como muy bien mencionaste, no se trata de pensar que uno puede lograr todo al mismo tiempo, pero si realmente somos eficientes en el desarrollo de estos pilotos, como digo, esto que sucedió con el COVID, que nos permitió acelerar la adopción de tecnologías integralmente y mucho más rápidamente por necesidad, creo que son una oportunidad, y yo creo que eso es el reto nuestro en estos 2 años, es lograr sacar adelante eso, porque eso es lo que permite dejar los fundamentos de lograr una transformación generalizada. Creo que ese es el principal mensaje. El principal mensaje creo que es reiterar lo que dicen, no se trata de abarcar todo al mismo tiempo, se trata de focalizar los proyectos concretos, porque sacarlos adelante y lograr solucionar los retos y las dificultades que enfrente, teniendo en cuenta nuestra realidad, es la que nos va a permitir luego masificar la aplicación de eso a futuro. Thank you, Minister. Muchas gracias. That was ever so clear. And we had a phrase in the UK at the beginning of our programme, which was about never wasting a good crisis. We were in a financial crisis when we started our programme. We have a viral crisis, as you referred to then, and it does present opportunities, and we need to need to sometimes seize those opportunities to build back better. So yeah, fully understand your thoughts on that, and good luck. So thank you so much. Thank you for this. And I would like to now talk, if I could now turn to our other esteemed guests. We have Director, excuse me if I'm correct, Director Felipe Walter Correa, and hopefully, correcto? And of course, Presidenta Francisco, whom we've been close partners with, given FDN's leadership that it's shown in Colombia on this agenda. Perhaps if I might turn first of all to Felipe, Director Felipe, on the housing topic, and maybe a question just to begin to understand your role a little bit more from a housing perspective, and how you see that this could contribute to your goals from a housing perspective. How does digitalization help you in your ministry? Buenos días, muchas gracias, Adam. Un saludo muy especial a Sandra Forero, nuestra gran aliada con el sector para impulsar la implementación de BIM, a los miembros de las juntas directivas regionales y nacional de Camacol, a Víctor Muñoz, a Daniel Gómez, con quienes hemos venido trabajando toda la estrategia desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque, a los miembros de la academia, estudiantes y demás que están participando en el foro, y pues a la señora ministra de Transporte, Ángela María, que acabó de intervenir, y a Francisco, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. Con respecto a su pregunta, Adam, para nosotros la implementación de tecnología y la modernización tecnológica tiene un papel clave en el aumento de la productividad del sector, en tanto que esto nos permite menores costos en la vivienda, y así estamos facilitando el acceso por parte de los colombianos a estas soluciones. ¿Cómo hacemos esto? Porque es importante. En particular, esta tecnología nos permite, y pues particularmente BIM y toda la transformación tecnológica, nos permite manejar modelos multidimensionales que aportan precisión y previsión en el momento de construir, pero además nos permite un trabajo coordinado en la planeación, no solo de proyectos de vivienda a la escala como de los constructores y los desarrolladores, sino también con una inversión y con una intención mucho más amplia de expandir estas herramientas a la planificación urbana. El Reino Unido, por ejemplo, es un gran ejemplo para nosotros. Ya en estudios que han hecho han evidenciado ahorros en tiempo entre un 20 y 30% de los costos de los proyectos,
y pues nuestra idea es poder empezar a replicar estas buenas experiencias para lograr eficiencias similares en Colombia. Adicional a estas herramientas de digitalización, la política de productividad, como mencionaba también la doctora Sandra Forero, incluye otros 3 ejes. Primero, la habilitación de canales digitales para la optimización de trámites. Segundo, el fortalecimiento empresarial en la cadena productiva. Y tercero, la formación académica y certificación de competencias de trabajadores del sector, que respondan pues a las necesidades del sector constructor. Estas 3 estrategias las desarrollaré pues con más amplitud posteriormente. Muchas gracias. Really clear that strengthening of the value chain is a very important idea, isn't it? That if you can build collaboration between the different parts of the value chain through this digital exchange of information, you can improve the quality of the interfaces and decisions between those different parts of the value chain. So a really important idea. Thank you so much, Felipe, for that idea. Could I turn to Francisco, if I could come to you perhaps on a similar question, but if we could, I know you're not a BIM expert specifically, but I know that you've talked around the idea and the value of digitalization from an infrastructure investment perspective, from a national perspective for Colombia. Perhaps I could just ask you a similar question as to your thoughts on how this helps Colombia at that national level. Claro. Un gran paso en el sentido correcto. Antes de desarrollar lo que acabo de decir, pues quiero darle las gracias a Sandra por la invitación, a Adam, al gobierno del Reino Unido y a mis compañeros de panel, Ángela María y Felipe. Yo parece que me estoy volviendo viejo porque cuando veo estas cosas traigo recuerdos de mi carrera profesional. Al comienzo de los 90 no existían concesiones en Colombia. La Constitución no permitía ese tipo de vinculación en los contratos. Cuando yo volví de estudiar en el 96, tuve la suerte de llegar al Ministerio de Hacienda y de participar tal vez en el primer cambio grande que estábamos haciendo a las concesiones, y era reconocer el valor de la información como elemento esencial para que las personas pudieran presentar las propuestas. Un contrato como un contrato de concesiones a 20, a 30 años, donde todo se define metiendo un sobre con un número o 2 o 3 números y después continúa una relación por 20, 30 años, realmente son contratos complejos y donde uno se da cuenta que de las cosas más importantes es haber dado la información correcta al concesionario. Uno mira la evolución en Colombia, digamos, ha habido algunos retrocesos, pero en general siempre hemos ido avanzando como en la dirección correcta. Y para alguien como yo, que he estado tanto tiempo en el sector, es muy agradable ver que todos los días estamos yendo o dando un paso más hacia donde queremos ir. Cuando uno ve BIM, realmente es el siguiente paso, y es el paso gigante, porque uno puede tratar de dar buena información, pero todavía la información puede ser parcial, todavía nos puede seguir faltando. Los costos de los proyectos, los costos de los estudios de preinversión para preparar un proyecto grande son gigantescos. Solo para que se den una idea, en estudios técnicos del Metro de Bogotá, el distrito tuvo que invertir más de 40.000 millones de pesos. Y si ya uno le suma finanzas, abogados y todas otros estudios necesarios, podemos estar llegando a unos valores de 60 o 70.000 millones de pesos solo en preparar un proyecto. Y entre otras cosas, yo tengo una expresión, o yo utilizo una expresión para estas cosas, es que esos recursos es importante gastarlos. Esos recursos es importante invertirlos porque uno no ahorra en líquido de frenos. Uno ahorra en otras cosas, pero el líquido de frenos no ahorra. Entonces, cuando uno ve algo como BIM, que le permite
ahorrar en esos costos le permite reducir tiempos, le permite inclusive tener una relación más sana con los concesionarios, porque en la medida en que uno entregue mucho mejor información, ya mapas, ya planos, que entre ellos se autoanalizan y se dan cuenta que no hay conflictos entre la parte eléctrica y la parte estructural. Ya cuando uno logra anticipar muchos problemas, lo que está esperando y lo que yo creo que va a pasar a la larga es que la relación contractual va a tener muchos menos problemas y vamos a poder avanzar mejor. Y como dijo Ángela, como dijo Felipe, como dice todo el mundo, como todos lo sabemos, Adam también lo dijo, con los mismos recursos vamos a poder hacer más y más infraestructura. Y esto me lleva a mí además a otro tema que en la FDN es importante, así lo vemos, es que en la medida en que nosotros logremos tener un mercado con proyectos buenos, proyectos bien estructurados, proyectos que se puedan comprar y vender fácilmente, vamos a tener los inversionistas correctos en Colombia. A Colombia van a querer venir los inversionistas serios, profesionales, con las capacidades técnicas que quisiéramos, que ya ha venido pasando, simplemente lo vamos a poder profundizar. Y creería que ese, desde el punto de vista de inversión extranjera, desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura y cómo eso nos ayuda en el desarrollo del país, yo creería que ese es un activo que tenemos que cuidar, que tenemos que llegar a él, que tenemos que lograrlo. Y como digo, me alegra mucho un BIM que es un paso más en la dirección correcta de lograr lo que quisiéramos tener. So this is part of a transformation, a journey that you see, really. It sounds like, Francisco, this is a building block to improve information management, to improve information quality, which then allows better decisions to be made, which then allows there to be greater resiliency, greater reliability for coming to Colombia to effectively invest in Colombia. So this is really quite a macroscopic view that you have. It has a very big impact ultimately. Muchas gracias. That's really clear. Maybe Felipe, if I could return back to you around the ministry's role. And I know we were talking with Ministra Angela Orozco about this idea in terms of the role of the ministry. What do you see as the influence that the ministry can take with regards to encouraging BIM in the urban permitting, urban licensing process? Sorry, Felipe, I think you may be on mute. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces en el largo plazo y teniendo en cuenta pues la resolución que emitió para el ministerio para habilitar BIM, la opción de BIM como fuente de información, nuestra ambición es que en el largo plazo sean estos sistemas los que nos permitan la obtención y consolidación de información como una fuente única y veraz que sirva, por un lado, para optimizar los procesos de planificación y desarrollo, los procesos propios de las constructoras, y además, con toda esa información, nosotros, como ministerio, también mejorar la toma de decisiones a nivel nacional, que claramente pues, también se puede replicar a nivel local. Ya para el caso, en la primera intervención me referí a unos impactos esperados o a unos impactos pues, que ya ha evidenciado el Reino Unido en cuanto a la implementación de BIM. Para el caso de Colombia, Camacol en el 2017 hizo unas estimaciones que las demoras con los trámites de licencias tienen un costo equivalente al 10% del presupuesto inicial de los proyectos. En la medida que nosotros podamos mejorar estos procesos de licenciamiento con mejor información, vamos a impactar positivamente el costo de las viviendas y, como decía pues anteriormente, facilitar el acceso de los colombianos a estas soluciones. El Banco Mundial, adicionalmente, a través de la encuesta que hace de Doing Business en el 2019, estableció que aquí hay pues como una unidad de medida que ellos usan, que es cuánto vale el costo de los permisos de construcción para una bodega.
para Colombia se estimó un 7.1%, en América Latina un 3.2%, en Chile 1.3% y en Perú 1.2%, lo cual representa pues y nos implica grandes retos en el caso de Colombia, y por esto pues estamos poniendo tanto énfasis en el licenciamiento digital, conectando pues todos los actores que en el caso de Colombia hacen parte de este proceso, y que está pues muy relacionado con el COMPES que ya han mencionado, el 3975, y el memorando de entendimiento que hemos firmado con el gobierno británico. Experiencias similares, nosotros pues, y aquí trabajamos mucho con la alta consejería, de la mano de Víctor Muñoz, hemos revisado varias experiencias internacionales de gobiernos que ya han implementado este tipo de soluciones. En Singapur, CoreNet ya tiene un proceso de licenciamiento 100% digital, y en el caso de Chile también existe ya un sistema digital que permite, que se espera que pueda reducir el tiempo de espera para la expedición de licencias en un 86%. Entonces, por un lado, tenemos un componente muy importante de información que nos permite conocer los trámites en detalle, mejorar la toma de decisiones del gobierno nacional, integrar las diferentes entidades de gobierno que hacen parte, tanto de los gobiernos nacionales como locales, de la expedición de licencias. Y segundo, ya en términos más operativos, la creación pues, de unas plataformas digitales que permitan agilizar todos estos procesos. Thank you, Felipe. Do you just clarify? Did you say this is an efficiency a drive, of course, for you to provide that speed efficiency in permitting, that cost efficiency in permitting? Did you mention that's also a local government as well as a central objective for the Housing Ministry? Lo estamos liderando desde el gobierno nacional. En Colombia la planificación, pues como los asistentes pueden entender, la planificación y desarrollo territorial está muy descentralizado en las entidades municipales, pero sí hay un liderazgo en este tema particular muy grande del gobierno nacional como una gran meta. Y lo cuento así como una sucesión de eventos o de acciones, porque al final lo que tenemos es que optimizar todos esos eslabones que están en la cadena de planificación, desarrollo, y ahí está pues todo el tema de información, y luego cómo esto nos permite impactar el costo de la vivienda, optimizando los costos, y así pues mejorar nuestra política de vivienda. Okay, that's really clear. Thank you so much. And maybe if I could turn Francisco to you on a similar question around the role of FDN has been, I would say, pivotal in this development in Colombia, the role that you've played and your team, Juan Camilo and Maria Fernanda and the team. What might you say or observe about some of the lessons that you've observed and your thoughts on the future investment plans for under FDN with regards to encouraging BIM? Esto tal vez voy a contar un poco la historia de cómo adoptamos BIM en la FDN y explicar tal vez a partir de eso lo que yo creo que son las lecciones más aprendidas. Todo surgió de un equipo de 3 personas muy curiosas tratando de querer hacer su trabajo mejor, que como dices está Juan Camilo, y hoy en día también está en ese equipo, también estaba Diego Sánchez, que hoy en día es el director del IDU, y el IDU ya es una empresa donde se está implementando BIM completamente. Ellos tuvieron que investigar, tuvieron que perseverar mucho, tuvieron que convencer mucha gente, tuvieron que no parar de creer en que eso era una mejor manera de efectivamente poder hacer las cosas. Creo que lo importante en lo que ellos hicieron fue como identificar rápidamente los beneficios y no parar de buscarlo. Llama la atención que nosotros, digamos, en la FDN tenemos la convicción, y ya desde hace un tiempo, en todos los proyectos que ayudamos a estructurar,
le exigimos a nuestros, o más que le exigimos, le pedimos a nuestros asesores que tienen que utilizar BIM para toda la parte de diseño. Y con todo el que tenemos esa convicción, se nos ha colado uno que otro proyecto encargado de personas que de pronto no tenían la misma convicción a los que no les pedimos BIM. Entonces, simplemente es perseverar, 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 darle. Nosotros llevamos 4 años trabajando en esto, nos encontramos hace 2 años con el gobierno del Reino Unido y seguimos trabajando. Hace un poco más de 1 año en presidencia, Carlos Enrique Moreno nos oyó y le gustó mucho. Hace más o menos el mismo tiempo, estoy hablando del sector público porque obviamente Camacol y sus afiliados han venido trabajando en esto desde antes, estoy hablando solo del sector público, y más de infraestructura. Yo no conozco bien, digamos, el involucramiento del Ministerio de Vivienda, pero hace un poco más de un año también Planeación Nacional se dio cuenta de la importancia y vieron el entusiasmo y el compromiso con el que lo estaba presentando el subdirector de planeación, el compromiso de la ministra. Hay grupos de trabajo para sacarlo adelante. Sentimos de alguna manera que pudimos entregar la posta para que tenga el impacto que podía tener, y creo que el mayor, como las lecciones o aprendizajes, es creer, no desfallecer, multiplicar y adoptar. Obviamente en todo esto siempre hay problemas, pero toca estar muy pendiente. Hay gente que no cree tanto, se demora en llegar. A veces es más fácil hacer las cosas de la manera como uno está acostumbrado, sabe a qué va a llegar, y ese cambio toca como impulsarlo y ayudarlo un poquito. El reto siguiente es qué pasa cuando se vayan algunas personas, qué pasa cuando yo me vaya, cuando cambien administraciones. ¿Cómo lograr que eso se vuelva, como dijo la ministra, parte del ADN de las entidades y se vuelva un poco como el Excel, que hoy todo el día todos lo usamos, ¿no? Yo creo que son como los principales retos, no más que retos, las principales enseñanzas y las principales cosas que toca hacer para poderlo lograr. Pero simplemente ganas y compromiso. Yeah, I remember you've reminded me of an event I long forgot about, which was in 2012. A number of clients were asked at a conference similar to this. Well, you have now started on this journey, on this road. You've started to introduce digital and BIM into your public procurement. Now that you've started to do it on 1 or 2 projects, would you ever want to go back? Hands up, who wants to return to the old way of working? And nobody put their hand up. So perseverance pays off is the message there. That if you keep going, then you bring more and more people along with you. So that was really clear. Thank you so much, Francisco, for that. Maybe Felipe, if I could come back to you with the last couple of questions and return to Francisco on this idea as well, as to taking a bit of a broader view now on perhaps you could talk about the ministry's perspective on other strategies, other thoughts that you have around encouraging digital more broadly, maybe not just specifically BIM, but what other things that you're looking at on the horizon. Perfecto, sí. Entonces aquí voy a relacionar esto con el final de la última pregunta que abordamos, y es la planificación territorial, como decía, está descentralizada en las entidades territoriales, pero hay un montón de entidades que intervienen en el proceso de licenciamiento, que incluyen tanto entidades nacionales como locales. Ahí entonces muy importante está la Superintendencia de Notariado y Registro, las curadurías en los municipios que están habilitadas, las secretarías de planeación, que son las que generan la norma urbana, y además en los municipios que no existen las curadurías tienen también la función de otorgar las licencias. Y en el medio hay pues empresas de servicios públicos como una gran cantidad de actores que intervienen. Desde el Gobierno Nacional entonces estamos liderando
como decía ahora, el ajuste de los eslabones de esa cadena para uno poder agilizar y digitalizar todos estos trámites de licenciamiento relacionados al sector de la construcción. Y como decía en la respuesta de la primera pregunta, tenemos otras iniciativas en cuanto a digitalización. Primero, y que es pues ya algo que tenemos muy adelantado y listo para hacer unos pilotos, es la hipoteca digital, que hemos venido trabajando con la Superintendencia de Notariado y Registro, y es para hacer pues hipotecas 100% digitales para compras de vivienda, tanto de vivienda nueva, y ahí pues estamos programando un piloto con las constructoras y de vivienda usada a través de PropTech, que es el gremio de las startups de tecnología inmobiliaria. Además, pues en materia de licenciamientos, y esto pues lo trabajamos desde el 2018 muy de la mano con el consejero Víctor Muñoz, la implementación del sistema Terra, que es un sistema de licenciamiento. Como les dije pues al principio, es un entramado bastante complejo de actores que estamos incluyendo en este sistema, que por un lado pues va a facilitar mucho el licenciamiento, pero nos va a permitir adquirir una gran cantidad de información digital pues sistematizada para mejorar la toma de decisiones relacionadas con la construcción y el ordenamiento territorial. Tenemos también el programa de formación BIM, firmado con Camacol, que también Sandra lo mencionaba en su intervención, para formar curadurías, 72 pues, curadurías a nivel nacional. Asimismo, firmamos un convenio marco con el SENA, que nos va a permitir formar al menos 200 docentes en instituciones educativas superiores para empezar pues, con toda esa expansión de conocimiento que es necesaria para la implementación de estas herramientas digitales, y 75 instructores para programas técnicos y tecnológicos de uso de metodología BIM. Adicionalmente, estamos también trabajando en este convenio con el SENA en la capacitación y certificación de 8.000 trabajadores, que nos va a permitir en últimas, a través de su certificación, mejorar su nivel de ingreso y así pues contribuir también al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Esos serían pues como las principales acciones. Por último, una que estamos terminando pues como de formalizar, y es con Impulsa, a través de fábricas de productividad, que nos va a permitir mejorar las prácticas a nivel interinstitucional pues de las compañías. Great. Maybe, Felipe, I could stay with you before returning to Francisco, because this point that you've mentioned about upskilling and improving the quality of work in some ways is a really important idea. Perhaps you could just reflect on, Felipe, back to you, sorry. Perhaps you could just reflect on this idea of what your aspirations are from the perspective of this BIM policy. You mentioned earlier about the COMPES, of course. You mentioned earlier about the need to improve the quality of housing and the performance of those loans. Could you just expand a little bit in terms of what your hopes might be for that longer term? Claro que sí. Entonces ahí pues nuestro gran aliado desde el gobierno nacional es el SENA. El SENA pues es un gran aliado en toda esta formación de técnicos a nivel nacional, porque nosotros vemos que si creamos estos instrumentos bastante sofisticados de tecnología, pero no tenemos personas con el suficiente conocimiento que las utilicen, pues van a quedar subutilizadas. Entonces, por un lado, estamos en el sistema Terra, en el desarrollo de las hipotecas digitales, en todo esto, pero de otro lado tenemos todas estas estrategias de formación. Qué pena, aquí hay. Todas estas estrategias de formación con el SENA que nos permiten generar el capital humano para la utilización de las herramientas. Entonces ahí tenemos una línea de docentes, una línea de instructores y, como lo mencionaba Sandra, pues en las curadurías, que van a ser una de las primeras usuarias de estas plataformas, que estén ya pues completamente entrenadas y educadas para el uso de estos instrumentos.
Claro. So it's about people. We have a digitalization strategy, but really this is about people, isn't it? It's about improving the capacity of people to make more informed decisions, to make better decisions, to reduce waste, to improve productivity. But fundamentally, to follow the line of what you were describing, then it's really at the heart of it. It's people. So that's really clear. Thank you so much, Francisco. Maybe I could just ask you to reflect on the work of FDN in particular, on some of the challenges or the focus areas that you foresee over the next 6 months or 12 months or a couple of years going forward in terms of the introduction and rollout implementation of the BIM policy. It's clearly, as you've spoken very clearly about it, which is it's a complex industry with many sort of change challenges. Perhaps you could just give your reflections on that, and at the same time, if I can ask a second question as well at the same time, which is around the role of FDN that you foresee going into the future. So sort of a two-parter question. Muchas gracias. Pues mira, voy a coger como cosas que he dicho anteriormente. Lo que es increíble de BIM es que es una herramienta que no requiere mayor costo, simplemente hay que hacerlo. Y yo creo que esa es la forma como uno tiene que enfocarlo. Como les dije, parece que soy muy viejo, pero recuerdo en la universidad un amigo que no era un compañero de ingeniería, pero cuando se empezaban a tener en las casas los computadores personales y cada uno de nosotros podía tener un Excel, esta persona cogía los cuadritos y ponía 9, después 5, 4, y después cogía la calculadora y sumaba 9 más 5 más 4 y ponía 18. O sea, tenía la herramienta, pero todavía no la sabía utilizar. En cuestión de muy poco tiempo, esa persona utiliza Excel y Excel se vuelve una herramienta que todos sabemos hoy, que todos lo utilizamos y es casi un lenguaje común. Yo creo que un poco el objetivo que uno tiene que tratar de lograr, como con esa idea, con ese ejemplo que di, es saber que al comienzo nadie tiene por qué saberlo, pero que es tan poderoso que vale la pena hacer todo lo que se necesite para lograr ese cambio cultural en las personas. Y al lado del cambio cultural en las personas, ¿qué hacer para que institucionalmente se vuelva la forma de trabajar y no solo la forma de trabajar de 2, 3 o 4 personas? Respecto al rol de la FDN en esto, yo siento que, pues por un lado, nuestro trabajo cotidiano ya lo involucramos, como decía hace un rato, cada vez que hacemos una estructuración, cuando hacemos los términos de referencia, pedimos que los asesores trabajen con BIM. Eso ya se volvió parte de nuestro trabajo. Por otro lado, siento que tuvimos la suerte, gracias a este equipo de personas que investigaron, que fueron curiosos, tuvimos la suerte de poder apoyar al sector público y sentimos que ya entregamos la posta y que está en mejores manos imposible. Ustedes vieron la presentación de Daniel Gómez de Planeación Nacional, Felipe, cómo habla del tema, la ministra. Creo que ya hay un gran compromiso del gobierno y el papel que nosotros podemos jugar es lo que necesiten para acompañarlos en la experiencia que tenemos, en lo que hemos aprendido, para lo que necesiten podemos estar ahí. Yo creo que eso es como las barreras a la digitalización por un lado, y por otro lado, cómo las hemos manejado y cuál es el papel que podemos jugar ahora, porque finalmente nosotros es un banco de desarrollo, no somos un ministerio, no somos una entidad de promoción de políticas públicas, pero obviamente hacemos parte del gobierno y estamos para todo lo que podamos ayudar.
Muchas gracias, Francisco. That was really clear, and I think just to resonate with something that you said, then, is about that whole redesign of the sector. It's something that Minister Angela mentioned around the redesign of the sector. It's a cultural change. It's about people, but it does need to at the same time be retained within the institutional memory. Is I think is an important idea that you've transmitted there. Well, both, thank you so much. I just wanted to, before we close, I know we are very limited on time. First of all, thank you both very much. I wanted just to, before we close, if you have any final comments or thoughts or questions. Yo quisiera de pronto, pues otra vez agradecer a Sandra y pedir un poco de disculpas a la audiencia, que mi mundo es la infraestructura y no la vivienda, y todo lo que les cuento viene de allá, pero es lo que conozco. Y en ese sector ha habido muchos avances, cuarta generación, quinta generación, BIM, y creo que vamos de una manera muy interesante en el sentido correcto y siempre dando un paso adelante, digamos, hacia donde debemos ir. Perfecto, muchas gracias. Sí, por nuestra parte, pues primero una frase que dijo el doctor Lozano, y es aquí ser muy inquietos. Él decía, había dos personas muy inquietas. Ser muy inquietos es fundamental para sacar estas cosas adelante. Dentro del ministerio pues tenemos ahora un equipo igualmente inquieto que se ha echado pues como toda esta tarea al hombro de la digitalización y la implementación de BIM. Producto de esto pues es también este premio que articulamos con Camacol, donde además de reconocer las mejores prácticas en implementación de estas herramientas, estamos también empezando a recoger información muy importante para ir mejorando nuestra política pues, de digitalización. Tenemos un gran reto. El país ahora, pues, en octubre, y de acuerdo con las cifras de Galería Inmobiliaria, en el país se comercializaron más de 20.000 unidades de viviendas nuevas, convirtiéndolo en el mejor mes en viviendas de toda la historia. Y estamos pues en un momento en el que se pasaron de asignar cerca de 300 subsidios semanales para vivienda BIS en el 2017 a 1.000 subsidios semanales en los últimos meses. Entonces tenemos un gran volumen de construcción y de asignación de subsidios que en la medida que podamos optimizar más los costos a través de la reducción de trámites, mejoramiento de procesos, vamos a poder tener unas mejores condiciones de acceso para los colombianos, y eso nos va a pues, permitir, como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, tener una mejor política de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Felipe. It's been a pleasure to moderate the panel with you and with Minister Angela as well. Veronica, if I may just say, in addition to thank you, could I just say one more thing? Of course, you may. Go ahead. For the idea of collaboration is something I wanted to just share with you at this stage, which I think has been an incredibly powerful and positive thing of the relationship between the UK and Colombia under our bilateral arrangement, which of course has been, which will continue. And the other idea is that this collaboration is becoming more and more common. We recognize that we can learn from each other in this very fast-moving and important, this vital digitalization agenda, and we're responding to that. I'm pleased to announce, I think this might be the first time publicly that we've said this, is that we are responding to this desire for governments to come together, for the private sector to come together on this important topic. And we as the UK, with our partners across Latin America and Europe and Asia and with the US, will be bringing together a global event in March of next year, March 2021, 17th of March. And we will obviously be providing more details around this, but we would very much want Colombia to be part of this global collaboration. So with that, I just wanted to say muchas gracias.